Doña Carmen siempre había sido celosa con su autonomía, y no sin razón, porque valerse por sí mismos es el hito final que separa a los ancianos de los infantes, con la brutal diferencia de la tersura y los olores. Pasado cierto límite que, según la persona, varía desde el digno uso de un bastón hasta la oprobiosa limpieza del culo, sobreviene el terror y, en el caso de Doña Carmen, ese Rubicón corría entre blancas mayólicas. Yo la baño, señor, le había dicho Eufrasia muchas veces, y en todas ellas la anciana había querido mostrarse capacitada. La última vez, como presagiando lo que iba a ocurrir, Eufrasia le sugirió colocar un banquito para que se duchara sentada, pero tampoco aceptó. El alarido fue espantoso, y la escena incluso peor. Un pollo inerme en un cuenco de sopa jabonosa. Ese grito parecía robarle a la anciana los demás sonidos, pero lo que ocultó la mudez lo aullaron los ojos. Las noches que siguieron, el sueño de Eufrasia se vio aplazado por el recuerdo de aquel rictus. Así será mi cara cuando sienta que la muerte me busca. Y este es un extracto del libro, yo creo que claves, del libro del cual hablaremos en este capítulo del Traficantes de Cultura. Aquí hablo desde la posibilidad de que se dio así casual, porque fue un anhelo tener al invitado que tenemos hoy en este capítulo del podcast. Nos honra recibir a Gustavo Rodríguez, autor de Cien Cuyes, editado por Alfaguara y galardonado el año pasado con el premio Alfaguara de novela. Gustavo, muy bienvenido. Gracias por aceptar esta conversación con los traficantes de cultura. Humberto, al contrario, encantado de traficar cultura contigo, con ustedes. Y aquí, obviamente, antes de irnos a la historia que puede haber sido Cien Cuyes galardonado con el Alfaguara de novela, quisiera hablar de la idea o de la cocina de un libro como este, de un libro, lo siento, tan actual, tan latinoamericano, tan de hoy sobre todo, porque claro, la historia gira en torno a una Lima moderna, pero también puede ser Santiago de Chile, como puede ser Argentina. ¿Cómo se cocinan estos cien cuyes? La verdad, Humberto, yo creo que mis novelas nacen de una intersección. O sea, la intersección entre temas que me preocupan, y a veces no soy consciente de que me preocupan, y mis ganas de exorcizarlos a través del juego, de mi ímpetu lúdico. O sea, dándole un tablero de juego al lector. Mis novelas nacen de esa intersección. En el caso de Cien Cuyes, yo tengo la hipótesis de que hubo tres preocupaciones dándome vueltas. Primero, la conciencia del propio envejecimiento. Cien Cuyes es una novela que yo no habría podido escribir a los 40 años, mucho menos a los 30 años. Recién a los 50, en mi caso, yo me fui empezando a dar cuenta de que mi padre ya había muerto, mi madre languidecía, mis mentores también se desmoronaban físicamente y uno piensa o siente que ya avanza en la línea. Eso por un lado. Por otro lado, en los últimos años yo he estado muy preocupado por el tema de cómo somos una sociedad que no naturaliza la muerte desde que somos niños. He tenido varias conversaciones con amigos tanatólogos, una tanatóloga en especial. Y claro, hablamos mucho de la muerte como espectáculo, o sea, como sicariato, guerra, eh, asesinatos en serie, no sé, pero no como algo que nos va a acompañar o que nos acompaña desde que nacemos, ¿no? Y no hablamos de nuestros niños, con nuestros niños de ello y todo lo demás. Entonces, esa era otra preocupación que he tenido en los últimos años. Pero yo creo que más recientemente, un poco antes de sentarme a escribir la novela, lo que ocurrió fue que la muerte de mi propio suegro, que era un médico, su forma digna de irse, le añadió al tema de la naturalización de la muerte el factor de la dignidad al morir. Yo creo que fue esta combinación de preocupaciones la que me impelió a decir, bueno, ¿de qué manera escribo y juego a procesar todas estas cosas que me preocupan? Y así nació Cien Cuyes, creo yo. Es como ese juego
de jugar de lo que tengo y que hoy ya no está. O sea, por ejemplo, tomar el caso de la señora Carmen, uno de los personajes, que habla de que como que le impusieron un edificio en una ventana que tenía directo al mar. Ujú. Sí, sí. Mira, por ejemplo, ese caso, el del edificio creciendo y quitándote el horizonte y el mar y todo lo que estabas acostumbrado a ver, en el caso de Doña Carmen, es uno de los puntales de mi hipótesis según la cual me empezó a preocupar el proceso de envejecimiento, porque a mí me pasó eso. Yo vivo en Lima, más específicamente en Miraflores, a 30 metros del mar, o sea, del malecón que da al Pacífico, y un día me enteré de que iban a levantarme un edificio y me iban a quitar parte de la vista, gran parte de la vista desde mi cocina, por lo menos. Y ese día me dio una pena, una cólera, una mezcla, ¿no? Se había muerto el dueño de la casa del costado y sus descendientes decidieron vender la casa a una constructora. Y yo creo, ¿sabes qué hice, Humberto? Yo me puse a escribir un relato, un poco como consuelo para mí. Un relato poniendo como protagonista a una persona a la que le podría ir peor que a mí, como consuelo. Una señora con escasa movilidad a la que le empiezan a tapar paulatinamente la única ventana con la que se comunica con el mundo. Ujú. Una anciana que tiene una chica que la cuida. Ya comprenderás que es como fueron el germen, ¿no? De un par de personajes clave en la novela Cien Cuyes. Pero por alguna razón a mí me llevó ese episodio a escribir sobre ello. Creo que tomé la construcción del edificio como una metáfora de un fenómeno contra el cual no puedes pelear. O sea, la construcción del edificio para mí era tan inexorable como el proceso de envejecimiento, que te quita facultades, placeres y a lo que tienes que acomodar tu vida, ¿no? Entonces, en efecto, me di cuenta, creo yo, a partir de esa reflexión y de la escritura de ese relato, que conforme nos hacemos mayores, la tableta del ser que es nuestra vida, se va disolviendo, se va desmenuzando, vamos perdiendo todas estas cosas que dábamos por descontado. Lo has dicho bien. Es- esa poca empatía en el fondo, porque una cosa es también tener esa esa voracidad inmobiliaria de poner un edificio donde no había nada, tapar un paisaje bonito. Se me vino una comuna, San Antonio, que en el fondo tenían como el mar, el puerto de San Antonio bonito y de pronto ponen un edificio, el casino. Fuera que el edificio es horrible, mata el paisaje completo. Pero también esa poca empatía, tanto como lo que puede ser la vida de hoy, que como que vivimos todo demasiado rápido sin preocuparnos del lado, y también como personas que vivimos en esa misma vorágine, y en el fondo también como que de alguna forma naturalizamos esa soledad en la que viven nuestros viejos. Sí. Sí, yo creo que nos ha tocado vivir tiempos en los que hay todo un sistema, ¿no? De económico, social, que nos pide ser eh, Útiles. útiles, meritocráticos, o sea, y nos olvidamos un poco de la vida en colectividad, ¿no? O Ujú, sea, en Perú, yo creo que en Chile no fue, no sé si fue tan salvaje, pero en Perú, digamos que la respuesta a nuestra horrenda crisis de los años 80 y inicios de los 90 fue, nos liberalizamos completamente y aquí cada quien se vale por sí mismo. Claro, esto endulzado, edulcorado, con el lema de que somos emprendedores y lo podemos hacer, ¿no? Sintámonos orgullosos de lo que podemos hacer cada quien. Y sí, yo creo que vivir en sociedades que no permiten tener una visión colectiva de todo hace pues que se nos pasen las historias mínimas cotidianas del resto. No nos, ujú. Creo que hemos dejado de ponernos en el lugar del prójimo, del resto.
por salir a combatir nuestras propias batallas individuales. O sea, Es como la labor que tiene Eufrasia en la historia. Y quiero hablar de ella. O hablar de ella en realidad como la construcción de los personajes. Y quiero tomar, por ejemplo, Eufrasia, que es ujú, la protagonista, por decirlo de alguna forma, pero que comparte con cada uno de estos personajes. Con, con Doña Carmen, con los siete magníficos, que son un grupo tremendamente noble, tiernamente noble. Pues ujú. lo encontré. ¿Cómo fue construirle, darle forma a la psiquis a cada uno de ellos? Mm, eh, mire, Humberto, yo tomo el diseño de una novela. Yo soy un escritor que diseña sus novelas, o sea, con arquitectura y todo. No soy de los escritores que van encontrando la novela según la van buscando. No, yo prefiero, quizá porque soy inseguro, prefiero tener un esquema, un croquis y llenar ese blueprint. Ya, una vez que tengo claro los planos, llenarlo de dimensiones y de capas y de olores en el día a día. Eh, y yo para hacer creíble una novela, este artefacto, yo me hago preguntas muy lógicas. Es decir, yo empiezo enamorándome de una premisa, de un argumento. En este caso, el argumento es, ¿qué pasaría si en la ciudad de Lima aparece una asesina en serie misericordiosa a pedido de los viejitos, ¿no? De la gente que cuida. Ujú. Entonces, esta sicaria misericordiosa, poner en juego este argumento me retaba. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo puedo hacer esto medianamente creíble? Dije, ¿qué tipo de personajes tienen que haber para que esto sea creíble, o llame la atención y a la vez le dé a la historia una rampa de intensidad? Entonces, las preguntas son bien lógicas, ¿no? ¿Cómo hacer creíble una sicaria con estas características? Bueno, para empezar, el mundo del cuidado es femenino. Entonces me dije, mujer, migrante, porque es lo que abunda, digamos, en una sociedad como las nuestras, incluso en Europa, ¿no? Las mujeres dedicadas al cuidado son migrantes, pero de Europa del Este o de América Latina. Migrante, muy probablemente mujer soltera. Ya sabemos que en nuestras sociedades los hombres desaparecen. Hay muchas mujeres que se encargan de la crianza de sus hijos y así. Va a necesitar una hermana que sea su cómplice en algún momento cuando las papas queman. Bueno, a crear el personaje de la hermana y así sucesivamente. Y lo mismo con cada uno de los ancianos que irán apareciendo, ¿no? Tenía que matizarlos, no todos tenían que ser iguales, algunos podían compartir algún tipo parecido de soledad, otros no necesariamente estar solos como los siete magníficos, pero me retaba a mí el hecho de que ese grupo entrañable de viejos tomar una decisión como adolescente y grupal al final, ¿no? Ujú. Entonces, todas estas, yo me voy preguntando cómo hacer creíble que estos personajes funcionen así. Y en el caso de Eufrasia, que hila todas las historias, ¿no? Porque ella es la este, sicaria misericordiosa. En el caso de Eufrasia, pues yo creo que lo que pasó fue que sin darme cuenta, una confluencia de mujeres maravillosas que he conocido, que han trabajado o en mi casa o en familias afines a la mía, tomando el físico de una, la enormísima empatía de otra, la ingenuidad de otra y, digamos, la capacidad de trabajo de otra, ¿no? Yo creo que es así como formé Eufrasia. No te podría decirte quién es, pero yo creo que abundan, ¿no? Hay también el libro que en algunos momentos se vuelve denso, pero a la vez no tanto, denso por los temas que toca, pero no tan denso porque hay momentos que tiene mucho humor y que es difícil meterle mucho humor en temas tan complicados porque probablemente puede que pierda hasta la seriedad y se vuelva como una caricatura de la misma. Sí. ¿Cómo fue darle el toque? El toque como para que se vea como hablemos de esto con naturalidad. En el fondo, hablemos como lo dijiste al principio, hablemos de la muerte no desde el show de noticias y la Mm, crónica roja, hablemos de la muerte
un lugar digno. Digno en tu propia casa, en tu propio entorno, Mm, ¿no? claro. Mira, yo no le encuentro, Humberto, un especial mérito al hecho de que haya usado el humor como un antídoto contra la densidad o contra el exceso de drama, o quizá contra la cursilería. De hecho, yo creo que esta novela fue premiada por Alfaguara, según el acta o según los comentarios del jurado, por ese balance entre, por ser una tragicomedia, ¿no? Y creo yo que, al margen de que la vida misma es una tragicomedia, yo mismo de manera natural, siempre desde pequeño he usado el humor para navegar por las aguas inciertas de la inseguridad, ¿no? Para defenderme de alguna manera. Em, el hecho, eso por un lado, y por otro lado, no es la primera novela que escribo. Digamos que ya tengo varios títulos escritos y creo yo que con los años y con la práctica quizá he podido llegar a hacer un balance o he podido llegar a saber administrar con más certeza el humor que antes, ¿no? Probablemente cuando era más joven, más inexperto, el humor podría haberme salido más humorada. Mm, Yo creo que con los años, la experiencia, uno pues aprende a administrar mejor las dosis, ¿no? claro, claro. Estamos conversando con Gustavo Rodríguez, autor de Cien Cuyes, editado por Alfaguara. Y obviamente para quienes van a ver o escucharán este podcast, ¿qué poder decir de nuestro invitado? Gustavo Rodríguez nació en Lima en 1968. Ha publicado las novelas La furia de Aquiles en 2001, La risa de tu madre en 2003, La semana tiene siete mujeres 2010, Cocinero en su tinta 2012, República de la Papaya 2016, Te escribí mañana 2016, Madrugada 2018 y 30 kilómetros a la medianoche en 2022, y el volumen de cuentos 13 mentiras cortas en 2006. También es autor de libros infantiles y juveniles que se leen en las escuelas y de Machista con hijas de 2021, basado en su podcast homónimo, que ha tenido un marcado éxito en Iberoamérica. En Traducciones Peruanas 2008 se reúnen varios de sus artículos publicados en El Comercio. Su libro, Cien Cuyes, se alzó con el premio Alfaguara de Novela 2023. Y precisamente quiero hablar de el premio Alfaguara de Novela y citar lo que dijo el jurado. Cien Cuyes es una novela tragicómica situada en la Lima de hoy, que refleja uno de los grandes conflictos de nuestro tiempo. Somos sociedades cada vez más longevas y cada vez más hostiles con la gente mayor, paradoja que Gustavo Rodríguez aborda con destreza y humor. Un libro conmovedor cuyos protagonistas cuidan, son cuidados y defienden la dignidad hasta sus últimas consecuencias. ¿Cómo recibiste el premio? ¿Cómo te tomó? Me tomó durmiendo, Humberto. Eran las 4:22 de la madrugada en Lima. Yo había tomado melatonina en la noche, había puesto mi teléfono en función no molestar, lo cual ya te dije que yo, para mí, digamos que era imposible que yo lo ganara. Es más, yo me dije, quien ya ganó el Alfaguara debe haberse enterado un día antes, porque es un premio con tanta este, irradiación mediática que se presenta en un gran, ¿no? En un gran salón donde va la crema innata de la cultura y hasta de la política. Y dije, aquí el ganador ya debe tener listo su discurso y todo, ¿no? Y me llamaron el mismo día, a poquitas horas de que se anunciara el premio, para decirme, ponte una bonita camisa y da la cara. En un par de horas salimos a anunciar que eres tú el ganador, ¿no? No fue Eso, así. eso es como una camisa, te lavas la cara y de ahí adelante. Exactamente. No, fue muy bonito porque de verdad, y yo creo que debería compartir el premio con los ingenieros de Samsung, que hicieron que en mi teléfono sonara finalmente a la tercera vez que un número desconocido quiere contactarse contigo, ¿no? Y esta vez era un número de España. Y la voz de Pilar Reyes, muy amable, ¿no? Juguetona también, que me dice, me imagino que sabes por qué te estamos llamando, ¿no? Y fue una confluencia de emociones tremendas, ¿no? No sé exactamente qué sentí, una mezcla de muchas cosas, ¿no? Además,
de la alegría, el orgullo, la gratitud, el miedo, Humberto, ese mismo día eh, en el país estaban llegando delegaciones de protestantes de todo el país, ¿no? A, a protestar, valga la redundancia, por matanzas que habían habido recientemente, ¿no? Entonces era un día que no se pintaba muy bonito para el país. Entonces encima no sabía exactamente cómo conducirme en medio de este caos político. A mí me daba vergüenza, pudor, no tocar el tema cuando, digamos, que era lo que más nos preocupaba a los peruanos en ese momento aquí, ¿no? Entonces, digamos que fue una mañana inolvidable. Eh, Creo que todavía las ondas expansivas de esa pedrada en la madrugada continúan, pero me imagino que será cuestión de tiempo para que pueda hacer ya un balance más certero de todo el proceso. Y cómo ha sido ese camino? Porque Sencuy el premio te ha, no sé si decir obligada la palabra, pero la voy a poner en cuestión porque no se me ocurre otra, a recorrer América y España para que los 100 cuyes la conozca Iberoamérica en el fondo. ¿Cómo ha sido esa recepción de tus lectores que te conocían de libros anteriores y de los nuevos que vienen recién conociendo a Gustavo Rodríguez? Sí, no, ha sido un año inolvidable, definitivamente. Han sido 2.6 veces la vuelta a la Tierra por el Ecuador, digamos, o sea, 13 países, 24 ciudades, ha sido tremendo. Me tuve que preparar psicológicamente, físicamente, médicamente también para la gira, porque es extenuante. Y creo yo que el libro ha tenido buena recepción entre sus lectores por una sencilla razón. Yo no creo, yo no sé, no estoy seguro, Humberto, de que sea mi mejor libro, Cien Cuyes, pero sí tiene una virtud, y es que nos habla de personajes, de ancianos, ancianas, que de alguna manera nos recuerdan a nuestros abuelos y a nuestros padres, o que nos recuerdan qué camino nos espera. Entonces, yo creo Ujú. que ahí mucha gente ha conectado con ello. O sea, las escenas, las anécdotas que tengo de lectoras, lectores a lo largo de la gira son impresionantes, ¿no? Y en los clubes de lectura, por ejemplo, este, me doy cuenta de que no se habla lo suficiente de ello. O sea, nadie va a un bar con un amigo o con amigos a decir, bueno, vamos a hablar de la próxima muerte de mi padre o de mi madre, ¿no? Este, pero en cambio, en los clubes de lectura, en estos círculos que se forman a raíz de la lectura de la novela, pues te das cuenta de que hay contenida una enorme emotividad que sale cuando empezamos a Ujú. hablar. Entonces, eso creo yo que ha logrado que Cien Cuyes se convierta para algunos lectores y lectoras que están en trances especiales, pues en un medio de desfogue también emocional, muy, muy alto. Pero yo les digo, fíjate, no es Ujú. tanto mi responsabilidad, o no es tanto eh, no es tanto debido a mí. Se debe también a que finalmente el lector completa la novela y la completa con sus propios personajes de la vida real. Yo Ujú. solamente me encargo de dar algunas señas, y la maravilla es que cada lector, cada lectora termina completando con sus engranajes los que yo le ofrezco, ¿no? Y así empieza esa dinámica. En el fondo es como creas este libro y lo dejas a que corra solo y sea el lector quien complete o agregue algo que a lo mejor al autor se le escapó o interprete quizás otra cosa en el fondo es un punto de vista. Sí, o sea, yo creo que la literatura, entre tantas cosas, por un lado, para mí la literatura es el malentendido más hermoso que existe, porque en la medida que se juega en la interpretación del lector, que probablemente el autor jamás pretendió poner en juego,
Y por otro lado, ya que hablé de juego, también es un bonito juego, un bonito enigma, un bonito código que el autor le propone al lector para que él vaya decodificando, ¿no? Es un juego, es Ujú. un rompecabezas con espacios que faltan, ¿no? Y nada es tan bonito y nada hace sentir tan inteligente a un lector como el hecho de pensar que tú estás resolviendo el enigma y que no te están tomando por tonto al explicarte todo, al describirte todo al 100%, ¿no? Claro, claro. Haciendo un barrido en Google, saliéndonos solo un poco del libro, tú eres publicista, de profesión al menos. Sí, Cómo un publicista se acerca a las letras? ya, sí, yo creo que es al revés, Humberto. Yo ya no ejerzo ya la Ujú, publicidad un buen tiempo acá, pero obviamente la ejercí y mucho en mi juventud. Este, yo creo que no es que yo haya sido un publicista que de un momento a otro se puso a escribir. Yo creo que fue al revés. Siempre fui un narrador desde niño que en un momento dado encontró la publicidad como un oficio, este, que se amoldaba a su manera de contar o fantasear y de jugar con las palabras. O sea, yo desde ujú, niño me he comunicado a través de la escritura, desde niño era uno de los más afanosos para escribir historias en la escuela cuando te las pedían como tarea, de adolescente, o sea, yo a través de cartas enamoraba a las chicas, cuando esas chicas me rompían el corazón, después escribía cuentos, cursis, para ujú. sobrellevar ese trance. Pero claro, me metí a estudiar una carrera técnica y a trabajar en publicidad porque necesitaba ganar dinero. Nunca pasó por mi cabeza estudiar letras ni humanidades, creo yo, porque mi familia en realidad no no viene de esa vertiente. Eh, eh, y en realidad, cuando me fue bastante bien, ya me estaba empezando a ir bastante bien en la publicidad, y ya era medianamente conocido incluso en mi país, en, con respecto a los trabajos que había sacado y que se habían hecho públicos, fue que volví a acordarme de ese adolescente que encontraba un enorme placer en escribir sin pretensiones siquiera de ser publicado, ¿no? Entonces, a los veintitantos, casi, sí, veintitantos, volví a escribir y saqué varios cuentos y cuentos y cuentos y ya no paré más, no me detuve más. Y acá estamos conversando, ¿no? Este, sí, en realidad yo sé que eh, yo creo que pude haber estudiado cualquier otra carrera e igual en algún momento me habría sentado a escribir. Y volviendo al tema del premio Alfaguara, ya en el momento en que salga esta grabación que estamos haciendo, ya va a estar disponible el, el- el nuevo libro, el último premio Alfaguara, de este año 2024, el del escritor español Sergio del Molino. ¿Qué, qué opinión te merece? ¿Qué opinión te merece Sergio del Molino? Si lo Mira, has leído, obviamente. sí, sí, sí he leído a Ujú, Sergio del Molino. Lo que más he leído de Sergio son sus artículos y después La España vacía, y un tal González, que es lo último que sacó, ¿no? Me parece un estupendo escritor. Obviamente escribe desde una óptica muy distinta a la mía. Yo creo que es un, yo no tengo una mente tan ensayística. Yo creo que no soy tan agudo como él para ir al fondo de los problemas. Yo creo que él es agudísimo. Yo quizás sea más emocional, y me parece que por todo, no he leído La Hora Violeta, que me dicen que es hermosamente desgarradora, la tengo pendiente, pero aparte de eso, me alegra el hecho de que es un gran tipo, es un muy buen tipo, es una buena persona. No lo conozco mucho, pero las pocas veces que lo he contactado, se nota que es una persona muy cálida que probablemente pues se protege, ¿no? Eh, ujú. entonces,
Ha sido un jurado de lujo el que ha elegido su manuscrito. No tengo mm, la menor duda de que va a ser una novela muy bien criticada y con hartísimas ventas, al Ujú. menos en España, ¿no? Que es donde parece que transcurre su novela, ¿no? Los alemanes. Los alemanes, que va a estar disponible desde marzo en librerías tanto en América como en España. Ujú, Gustavo, en los minutos finales que nos quedan, hablar de esa cierta, quiero volver a esa como quizás prohibición de hablar en ciertos momentos respecto de los viejos. Por ejemplo, por tomar un detalle, algo que dijiste para la BBC. En América Latina nos parece un pecado enviar al padre o a la madre a una residencia. Creo que eso va a tener que ir cambiando. Y esa es una conversación que tiene un frase con Doña Carmen, respecto de cómo Doña Carmen tiene esa mirada de las residencias o asilos de ancianos. Y creo ujú. que yo también y yo la tuve en algún momento, como ese lugar donde ya, esto es esta es la última parada y yo creo que aquí se termina de morir. Perdón la Mm, crudeza. sí, sí. No, tú sabes, Humberto, me has hecho acordar que aquella entrevista con la BBC fue bastante larga y eso que acabas de mencionar, yo lo dije un poquito por ahí, de manera retirada y lo pusieron de titular porque, claro, saben titular y generó una enorme cantidad de interés y de gente que me deseaba lo peor por opinar así, ¿no? Eh, que me deseaba una vejez así como olvidado en una residencia, ¿no? Ahora, perdón, Gustavo, perdón, es una opinión, claro, la dijiste la pasada, pero igual es una opinión que está bien, Pero, no, que siento que un ¿sabes? poco que es aguda, pero que no deja de tener razón. No, yo te digo, más que una opinión es Ujú, un pronóstico, ¿no? O sea, primero estamos hablando de un entorno más mesocrático que otro, ¿no? Me basta ver cómo ahora somos sociedades en las que cuando hay una pareja que lidera la familia, las dos personas trabajan, para empezar. ujú, Este, las casas, los departamentos cada vez son más pequeños. O sea, ahora acá cerca de mi barrio veo que ya están empezando, no, no cerca, no, pero digamos más o menos cerca, ya empiezo a ver ofertas de departamento de 60 metros cuadrados y hasta menos. Entonces, estamos empezando a entrar en una, digamos, dinámica en la cual eh, es necesario, o sea, vamos a tener que renegociar cláusulas de los contratos que damos por hecho en nuestras sociedades, ¿no? Por un lado, ya hay menos espacio para que todos vivamos juntos y por otro lado, está lo que me dijo un amigo cuando leyó mi novela. Y es que, qué bueno que escribiste esto, me dijo. Yo tuve una culpa con mis hermanos muy tremenda cuando no tuvimos que poner a nuestra madre en una residencia con otros ancianos, ¿no? Y, y ellos estaban muy culposos, pero su madre les dijo, es lo mejor que pudieron hacer conmigo, porque hasta, hasta antes de esto yo tenía que estar sola en la casa, no tenía con quién compartir la música que me gustaba, cosas de mi época, y ahora por lo menos tengo actividades que hacer. Y tengo con quién conversar de cosas que me entienden por temas de coetáneos, ¿no? Sí, de misma generación, ¿no? Entonces, saber eso a mi amigo lo tranquilizó muchísimo. Yo creo que poco a poco, cada vez más, vamos a ir desmitificando el hecho de que quienes dejan a sus papás en una residencia, pues son malos hijos, ¿no? Eso ujú. está cambiando muy rápidamente la sociedad. Por último, ¿quién soy yo para opinar cómo tratar mejor al padre de quién, ¿no? O sea, pero sí, es simplemente un pronóstico, ¿no? Gustavo, quiero darte las gracias los minutos que nos quedan de esta grabación, darte las gracias por este tremendo libro, que claro, es una temática de hoy, como esa poca empatía de la que tenemos por nuestros abuelos, abuelas, nuestros viejos ancianos, pero también es un libro tremendamente iluminador.
respecto de cómo se da la relación de Eufrasia con este grupo de notables que han vivido, ya han vivido su vida ya 3 o 4 veces y ya están como viviendo lo que hay en este momento. Eh, Quiero darte las gracias y estos minutos finales son tuyos para que digas lo que guste respecto del libro, de lo que quieras. Ah, Ujú. ay, Humberto, no sé qué decir, la verdad. Te agradezco muchísimo que seas tan generoso con lo que he escrito. Pienses que mi libro, que Cien Cuyes, vale la pena de ser difundido además a través de tu espacio. Em, Quizá cerraría con algo que recordé cuando me preguntaste sobre aquel día en que me dieron el premio. Y es que en la última hubo una conferencia de prensa internacional después, y la última pregunta de esa conferencia me la hizo Pilar Reyes, que es la persona que me despertó, y Ujú. me preguntó qué expectativas tenía el premio. Y yo le dije, o sea, a lo largo del año que me esperaba, ¿no? Y yo le dije que la expectativa más sincera que tenía era abrazar muchísimo, abrazar a muchísima gente. Y eso se cumplió. Y creo yo que ese deseo viene de algo que me quedó claro una vez que terminé de escribir Cien Cuyes. Al final, ¿qué tipo de vida querremos haber vivido cuando estemos por morir? Y es eso, una vida en la que hayamos sido abrazados y abracemos mucho. Digamos que una vida exitosa es esa para mí, no la acumulación de trofeos, reflectores, dinero, diplomas, sino más bien qué tanta gente está dispuesta a abrazarte espontáneamente un día cualquiera. En la medida en que tengamos más de lo segundo, creo yo, nos vamos a ir más satisfechos de la vida que tuvimos. Y nos quedamos con este abrazo virtual. Gustavo Rodríguez, autor de Cien Cuyes, editado por Alfaguara en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Mi estimado Gustavo, muchísimas gracias. Un gran abrazo, Humberto, hasta esa guarida llena de afecto. Ujú. A quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.